Viernes 15 de octubre de 2010, bienvenidos a la entrevista en línea. Estamos transmitiendo en tiempo real desde la sala de redacción de la Prensa Gráfica. Como siempre, si ustedes desean participar, pueden hacerlo a través del chat, el correo electrónico o a través del Facebook. Un saludo a nuestros cibernautas que nos acompañan a través del www.laprensagrafica.com, a quienes nos sintonizan también en horas de la noche, a las 9 de la noche en CCTV Canal 25 y 95 en cable, y también a nuestros compatriotas que están a través de Uniglobe en el Canal 28 en Texas, en Houston, Texas, Estados Unidos. Este viernes conversaremos con nuestro invitado de varios temas relacionados a los valores morales y sociales en América Latina, referente a la familia y la violencia, y debido a su origen también hablaremos de un hecho reciente que ha conmovido al mundo, como fue el principio de un desastre minero que al final se convirtió en un rescate exitoso y que se supone derivó en la unidad de una nación. Nuestro invitado nació en Chile, es director ejecutivo de Reforma TV, es conductor de La Vida Ahora, un programa de televisión que se transmite en 140 estaciones en América Latina, incluyendo España y Estados Unidos, y también produce el programa radial La Hora de la Reforma y Reflexión. Conversaremos esta mañana con el reverendo Guillermo Serrano. Guillermo, es un gusto. Buenos días. ¿Qué tal, William? Gusto saludarle a usted y también a la audiencia. Bueno, Guillermo, para comenzar, queremos colocar el primer tema que lo mencionábamos en segundo plano, al principio, que tiene que ver con el rescate de los 33 mineros en Chile. Esta es una información que dio la vuelta al mundo. Primero, todo el drama que se generó, si los encontraban, no los encontraban, luego los encuentran y finalmente los rescatan y es todo un éxito. Hay quienes dicen que este éxito por el rescate se ha traducido en la unidad de la nación, en la unidad de Chile. ¿Cómo se puede leer esto desde un chileno? Bueno, yo creo que sí, que hay mucha razón en eso. Chile es un país que también como El Salvador ha tenido muchos desastres naturales. Y generalmente esta cuestión de la necesidad del ser humano, y en este caso de 33 personas que tienen nombre, apellido, que tienen familias, era una cosa que no se podía de alguna manera obviar, había que hacer lo posible por sacarlos, ¿no? Pero este tipo de cosas yo creo que despiertan la generosidad y también la solidaridad del ser humano. Uh-huh. Este fue un rescate muy costoso, costó más de $20 millones. El presidente Piñera en algunas declaraciones hace 24 horas más o menos dijo de que podía costar entre 10 y 20 millones. Sí, es porque se usó mucha tecnología de punta en términos de exploración minera, petrolera, búsqueda de agua, es decir, algunas de las máquinas que se utilizaron no eran máquinas para rescatar gente, eran máquinas de prospección petrolera o búsqueda de agua. Sí, sí. Entonces, pues, hubo que traer algunos equipos de varias partes del país que se utilizaban para otras cosas. Incluso se viajaron técnicos extranjeros para asesorar en el funcionamiento de estos equipos. Pero yo creo que el espíritu, el afán de la gente en ese momento era, no importa el costo, hay que llegar donde ellos están, hay que tratar de auxiliarlos, hay que tratar de sacarlos con vida, porque se valora, en ese momento se valora la existencia de un ser humano. Yo pienso que eso le da mucho valor a toda esta odisea que en la prensa americana y en los canales americanos fue destacado como una especie de reality show. Hubo un periódico americano, US Today, que dijo ayer que si alguien no hubiera escrito un libreto para un reality show, no hubiera podido superar a esto que pasó allí. Entonces yo pienso que a veces mirándolo frívolamente da para esto, pero yo creo que eso despierta un sentido de generosidad en la gente y que es muy importante porque crea otra estructura de vida. Ahora ya no importan tanto los millones, pero importa la vida humana. Claro. Ahora, ¿por qué, Guillermo, por qué las naciones o los pueblos deben vivir situaciones como estas para darse cuenta de que es posible encontrar la unidad o que hay que encontrar la unidad? Pero ¿por qué a partir de una tragedia? Porque el ser humano se materializa más y más. Es decir, en todos los aspectos de la vida nos interesan las cosas que nos apegamos a algunas cosas materiales. Si yo tengo un automóvil de hace 10 años, yo quiero mejorarlo, tenerlo lo mejor posible, con los mejores accesorios posibles. Este reloj que yo uso y que alguna gente lo mira muy sorprendido, me costó $10. Pero es el más eficiente que he encontrado de los relojes que yo uso, generalmente por cuestiones de mi trabajo y por cuestiones de que yo soy aficionado a electrónica. Los relojes me duran 6 meses porque los golpeo y se acaba. Este es carne de perro, yo lo llamo, ¿no? Pero si alguien me regalara uno más costoso y me dijera, ¿por qué no te quedas con ello? Le digo, no, porque este funciona. Pero la realidad de las cosas es que funcionamos en términos del apego material. Y yo creo que eso hace que nos olvidemos de la solidaridad y de la relación con la gente. Ese es el problema que tenemos como sociedad, no solamente en Chile o en Latinoamérica, pero es un problema moderno. Perfecto. Creo que el tema nos va a llevar entonces a ir poco a poco pasando al tema general que planteamos al inicio de la entrevista. Ya volvemos, vamos a una pausa.
Todos los días salimos. Salimos a dar lo mejor de nosotros. Salimos a dejar el corazón en el trabajo. Cuando hay adversidad, salimos. Cuando no sale el sol, salimos. Así somos los salvadoreños. Ponemos el alma en todo lo que hacemos. Y esta vez también saldremos. Porque saliendo a trabajar es que se sale adelante. Learn. La revista más innovadora y moderna de todos los tiempos. Única en su estilo, creativa. Un espacio exclusivo y reservado de entretenimiento y diversión, llevada al máximo. Learn. Time Out, Movie, lo mejor de la cartelera. Art. Shopping, la guía de la moda. Go, viajes cortos fuera de la ciudad. Blur. Nos acompaña en nuestros estudios Guillermo Serrano, conductor de La Vida Ahora, un programa de televisión que se transmite en 140 estaciones en América Latina. Guillermo, ¿cuál es la lección más grande que deja este acontecimiento, ya viéndolo un poco en frío, después de más de 48 horas de que ha ocurrido el rescate de estos 33 mineros en su país? Lo que deja en claro, pienso yo, es que tienen que haber regulaciones reales para que los lugares de trabajo sean lugares seguros. No se puede trabajar arriesgando la vida, porque ese es el mejor y el mayor capital que nosotros tenemos. En todos los lugares, en todas las empresas, incluyendo esta, hay que preocuparse también de la condición de salud, de seguridad de la gente que trabaja ahí, porque ellos están aportando no solamente, vamos a llamarle un trabajo técnico, están aportando su vida. Entonces, en términos de la minería, Chile depende en un 40% de su minería. Cobre, hierro, salitre, y también un poco de, un poco de oro, un poco de plata, y qué sé yo, carbón. Chile ha sido siempre un país minero, entonces no se puede trabajar en términos de inseguridad. Entonces la lección mayor es que ahora las regulaciones tienen que ser más estrictas, pero en segundo lugar, también la gente tiene que preocuparse, los empresarios deben preocuparse un poco del bienestar, porque las condiciones de trabajo de alguna de esta gente eran poco menos que insalubres. Se estaban trabajando en socavones, ¿no? En túneles a 700, y hay algunos que están incluso más abajo. Hay que tenerle un mínimo de respiradero, ¿no? De aire, porque la temperatura abajo aumenta. Entonces yo pienso que hay cuestiones que se van a sacar en claro que van a ser muy buenas. ¿Y será muy atrevido o pretencioso decir que Chile efectivamente tiene un antes y un después, luego del rescate de estos 33 mineros? Yo creo que no es pretencioso, yo creo que es la realidad. Yo pienso que ahora valoramos mucho más el hecho del trabajo en condiciones seguras, pero también valoramos mucho más el hecho de ir en ayuda de aquellos que lo necesitan en un momento determinado, porque todos podemos vivir mejor si mostramos algún tipo de solidaridad. Yo pienso que hay el terremoto de Chile, que ocurrió en febrero, y esta cosa que va unida de la mano, yo pienso que han despertado en el país una sensibilidad que hace muy bien, porque si no caemos en el otro extremo, en el extremo del individualismo, en donde solamente me interesa mi propio bienestar y el que está al lado, pues que se joda, ¿no? Que se friegue. Entonces yo pienso que sí, que hay valores que se rescatan. O sea, más solidaridad, yo pienso que ocurre entonces. Yo creo que sí. Yo creo que va a ocurrir definitivamente. Ahora, hay algo que me llama la atención en el marco de esta experiencia que ha vivido ustedes como pueblo, Guillermo, y es por ejemplo el hecho de lo que ocurrió al interior de la mina y el caso concreto de José Enríquez, que es un minero de 54 años al que le denominaron el pastor. Decía Richard Villarroel, que fue uno de los atrapados ahí, que justamente Enríquez se había convertido en un hombre clave en unirlo todos los días al grupo, decía, porque le daba mucho aliento espiritual en un momento tan crítico como ese. Creo que hay ahí una gran enseñanza, y es que poniéndonos en forma muy fría, ¿no?, a pensar en esto, los mineros no tenían ninguna posibilidad de ser rescatados por sus propios medios. No había manera de vencer una roca que fue la que se desprendió y que creo que pesaba como 500 toneladas. No hay ser humano, ni siquiera Superman, que pudiera mover eso a la superficie. Ellos eran muy conscientes de eso. Por lo tanto, aquí había que buscar una especie, no de salida psicológica, ¿no?, porque no creo en esas cosas yo en esos momentos, pero creo que había que buscar una manera
de darle un ánimo y darle una fe que la gente necesitaba. Así que este hombre que seguramente tiene una fe, a lo mejor muy básica, pero que la tiene, creo que compartió ese momento con ellos y que le hizo muy bien a la gente. Porque en esos momentos de extrema necesidad es cuando uno realmente, el único elemento que le queda es la fe en algo o en alguien que pueda ser más grande que uno para poder ayudarle en ese momento. Así que yo creo que cumplió una gran misión ese hombre al reunir a la gente y animarles a partir de su conocimiento que él tenía de textos bíblicos y de enseñanzas para ese momento. Bueno, incluso Greg Hall, que es el dueño de la empresa que fue la responsable de la perforación y que permitió el rescate de los 33 mineros, que es un ingeniero norteamericano, decía él que él es un católico, decía que la fe fue la que le ayudó mucho para superar los obstáculos y la oración cotidiana que fueron claves para el éxito de su misión. Sí, porque no, a pesar de toda la tecnología que tengamos, yo creo que en última instancia dependemos de algunos factores. Alguna gente lo llama suerte, ¿no? En algunos periódicos que he leído y en algunas cosas de televisión que he escuchado o de radio, se habla de los afortunados que fueron los mineros, de la suerte que en ese momento no fallara ningún elemento, porque hay que pensar honestamente que mi primera reacción cuando hablaron del plan de sacarlo a través de esa cápsula, yo pensé, pues esta cápsula se queda atorada, ya hasta ahí llegamos, ¿no? Claro. Entonces, yo creo que hay un elemento de fe en ese momento que es fundamental para los que estaban abajo y para los rescatistas. Algunos no lo quieren expresar porque vivimos en una época en que hablar de esta cuestión espiritual puede aparecer como debilidad, pero yo creo que hay algunas circunstancias en la vida que necesitamos realmente explorar este campo. Perfecto, vamos a hacer una pequeña pausa, regresamos. Hace Suiza 40 años asegurando su tranquilidad. Por eso hace Suiza te ofrece su apoyo. Hace Suiza es ágil y profesional. Hábilmente responderemos para conservar tu bienestar. Hace Suiza es tu muralla de seguridad. Un comentario, Daniel Cifontes nos escribe a través del chat, dice, al menos en Chile privó la vida del trabajador en contra del costo del rescate, qué bueno que así fuera en El Salvador, dice él. Bueno, el comentario me parece acertado en términos de que ahí primó un factor que era la vida de los trabajadores, cierto. Pero yo no soy cínico y soy realista, y yo quiero creer que cuando las tragedias nos afectan en América Latina, todos los gobiernos de alguna manera reaccionan de acuerdo a sus posibilidades, de acuerdo a los recursos que tengan. Es decir, a veces no se puede hacer más porque simplemente no hay la tecnología o los recursos. Por ejemplo, ante un desastre natural como un huracán, por ejemplo, ¿qué tecnología puede, no prevenirlo porque no se puede, pero qué tecnología podría ir en ayuda de mucha gente para hacer que las cosas fueran como eran antes en cuestión de horas? Es imposible. Entonces yo pienso que a veces los gobiernos que usan nuestros recursos y que usan nuestros impuestos podrían hacer más, pero a veces tienen limitantes que a veces no conocemos. Pero claro, es un comentario muy laico, ¿no? En esos términos, porque yo creo honestamente, yo quiero darle el beneficio de la duda para que los que nos gobiernan realmente están preocupados de nuestro propio bienestar, porque para eso pagamos impuestos, en un sentido. Claro. Pero a veces hay limitantes que nosotros no conocemos y claro, suena muy duro cuando la gente afectada está pasando por una necesidad. En Chile sucedió que hay recursos, porque la minería del cobre genera miles de millones de dólares y hay un excedente. Entonces, gastarse 20 millones en este momento parecería como una especie de propina cuando hay 33 personas en esa situación.
Pero, bueno, que va a ser una propina pagada por los impuestos de todos ustedes, Exactamente. porque finalmente no se Exactamente. sabe si el dueño de esa mina, que estaba en pésimas condiciones, va a tener posibilidades de indemnizar No, o de pagar algo del... los dueños se fueron a la quiebra. No, declararon la quiebra inmediatamente que sucedió la tragedia, porque se dieron cuenta que se les venía arriba una cantidad que ellos no podían ni siquiera soñar. Claro. Entonces el gobierno tuvo que acometer toda esta empresa. Fue una cuestión de hacerlo inmediatamente por la necesidad que estaba pasando esta gente. Ahora, el presidente Sebastián Piñera decía que efectivamente después de esto lo que venía era todo un proceso de revisión del andamiaje legal alrededor de las condiciones laborales, sobre todo en el tema minero. Es porque en un sentido el gobierno se da cuenta de que necesita regular, pero también el gobierno reconoce la importancia que tienen los sindicatos. En la gran minería en Chile hay sindicatos muy fuertes, muy poderosos, que podrían paralizar la cosa minera y el país dejar de percibir cientos de millones de dólares. Entonces ahora es una cuestión, ya poniéndolo muy en frío, de una necesidad de que el Estado intervenga con regulaciones que tienen que ser vigiladas, porque yo no sé cuántos de los que nos oyen, nos ven hoy día han bajado una mina, pero yo lo he hecho. Como parte de mi educación, en Chile tenemos minas en casi todo el territorio, entonces a veces esos paseos que los niños hacen, a veces nos llevaban a una mina abandonada para que viéramos cómo eran las cosas. Y usted entra y es otro mundo completamente distinto. Pero hay una cosa que siempre me llamó la atención. Las minas no se perforan en forma vertical, la gente tiene una percepción errónea, cree que una mina es como un hacer pozo. un pozo, y no es así. La mina se hace en términos de zigzag, y entonces cada túnel, en cada túnel puede caber un camión, o sea, es una cosa grandísima. Entonces eso se refuerza con estructuras, en esa época de madera, pero ahora con estructuras y pilares de hierro, de manera de darle a ese túnel una consistencia en caso de las fallas geológicas. Eso fue uno de los errores de esta mina, que no se tomó en cuenta. Así que yo pienso que el Estado tiene el deber de vigilar esas cosas, y pienso honestamente que van a haber cambios en ese aspecto. Ahora, Chile como un país minero puede aportar una gran cantidad de experiencia para otros países en ese término, porque este equipo de rescate que vino a trabajar con esta mina viene de una de las minas más grandes de Chile, que es Chuquicamata, la mina que está abierta. El forado es completamente abierto, es como un estadio, y tiene su equipo de seguridad. Esa gente supervisó lo que era el rescate. Pero además de esta compañía norteamericana que participó también, de equipo que trajeron de Afganistán, bueno, salvadoreños de una empresa, la GEO, estuvieron trabajando también ahí ayudando. Bueno, se habla de que este esfuerzo fue liderado por Chile, pero tuvo el aporte internacional de mucha gente que era experta en su territorio y en su área. Y eso yo pienso que es fundamental también tenerlo en cuenta para los oyentes, televidentes que siguen esta transmisión. Hay que tener en cuenta que cuando se presente la emergencia uno tiene que recurrir a la gente que sabe, y no a la gente que solamente escribe el libro o hace teoría. Y ahí hay un mérito para el gobierno chileno, que no titubeó en llamar a aquellos que sabían. Así que pues me alegro de saber que había un salvadoreño ahí, porque eso nos da una especie de relación todavía más interesante como países. Claro. Voy a hacer una pausa. Cuando regresemos, quiero que hablemos de un punto, y es, por ejemplo, cómo las condiciones laborales, estamos hablando de las pésimas condiciones laborales en esa mina en concreto en Chile, pero bueno, son realidades que no son muy exclusivas de Chile. O sea, América Latina tiene esos problemas, los problemas sociales. Y hablemos entonces desde su perspectiva como periodista, como conductor de un programa que, debo entender, intenta sensibilizar y crear valores en el continente. ¿Cómo ver esos temas sociales? Vamos a la pausa. Estimulamos tus sentidos para que leas, veas, escuches e interactúes con la verdad. LPG Multimedia. El inicio de una estrategia financiera desde los negocios y la actividad económica hacia toda Centroamérica. El Economista Regional,
una revista especializada donde encuentras el panorama empresarial y los principales movimientos financieros. El Economista, el modelo regional de información económica. El reverendo Guillermo Serrano, conductor de La Vida Ahora, está con nosotros en nuestros estudios. Me interesa que hablemos y llevar este tema, por ejemplo, de las condiciones laborales, de la situación que nos lleva a plantear el tema de la situación social en América Latina, Guillermo. Pero un poco antes de eso, quisiera saber, explíqueme un poco más del concepto del programa que usted dirige. O sea, ya dijimos datos muy generales, pero ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de un programa que es de tipo magazine, un tipo de programa que incorpora entrevistas, incorpora también la opinión experta de distinta gente en sus campos, y al final pues yo hago una reflexión en donde tiendo a llevar a la gente a que piense en los valores espirituales, los valores que la gente tiene, que debe rescatar en su vida como persona, como familia. El programa ha sido muy exitoso, bien recibido. No quiero usar la palabra exitoso en términos de vanidad, pero ha sido bien recibido porque hace una diferencia en muchos canales que a veces caen o en el amarillismo, en destacar aquellas cuestiones que son tan negativas en el ser humano, o en el sensacionalismo que a veces solamente destaca la cuestión del momento. El programa nuestro mantiene una línea de interés general con aquellas cosas que le interesan a la gente. Por eso quizá es que estamos en tantos canales, que yo aprecio mucho este tipo de sintonía, porque yo quería hacer un programa así, no un programa machacón en donde uno repite la misma cantinela, y a veces la gente pues ya ha escuchado algunas cosas de estas, pero llevarlo más bien para que a través del tema que se presenta la gente reflexione. Sí, sí. Ahora, tampoco es la reproducción de un culto dominical, o sea, no estamos hablando de eso. No, sí. No sé, tengo la impresión, por algunos programas que he visto, es cómo aterrizar, no sé si es la palabra correcta, pero cómo aterrizar, por ejemplo, la visión bíblica, espiritual sobre los acontecimientos reales, sobre las situaciones que vive la gente. Es que la televisión, yo creo que el mismo nombre lo dice, la televisión tiene que mostrar, y mostrar a través de otras caras y de otra gente o de otras situaciones. Creo que le hace muy bien al televidente para que tenga un respiro en términos de un predicador que a veces, o un político que a veces se manda un discurso sin parar de una hora o 2 horas, en donde lo podría resumir prácticamente en 10 minutos. Entonces la cuestión está en que la gente necesita un respiro, y por eso nuestro programa provee esa posibilidad para el que ha estado a veces interesado en un tema pero no tiene esa habilidad de comenzar a digerir conceptos que uno le mete a través de mucho tiempo. Un ejemplo concreto, es decir, ¿qué temas se pueden abordar con esa visión? El aborto, por ejemplo. El aborto no es solamente una cuestión sentimental para la mujer que lo experimenta, pero hay toda una historia clínica, hay toda una historia médica, en donde los expertos nos pueden decir qué es lo que sucede en el antes y el después, y qué es lo que sucede también en el ánimo, en el espíritu de la persona que experimenta, en el ánimo de la familia que experimenta una cosa así. La recuperación después de un procedimiento así. La depresión. La depresión no es solamente un estado de tristeza y no querer hacer nada. La depresión se manifiesta a veces en términos de agresión o en términos de ansiedad. Por lo tanto, nosotros podemos hacer un programa en donde la gente identifique, eso de lo que habló, parece que me está pasando a mí, yo debería poner un poco más de cuidado. O sea, es decir, llamar a la gente a la realidad de la cosa que está viviendo en ese momento. Todos los temas son tratables si tenemos el apoyo de gente que quiere trabajar con nosotros, periodistas, camarógrafos, gente técnica, pero también la gente de distintos campos profesionales que esté dispuesta a darnos su opinión en su área. Yo creo que yo tengo un conocimiento general de muchas cosas, pero sería pretencioso de mí hoy día diagnosticarle a una persona cualquier cosa cuando estén los especialistas. Pero entonces, ¿qué se le ofrece a la gente, al televidente? Se le ofrece, ahora, ¿qué se le ofrece? Es decir, ¿está esperando que le den una receta médica? ¿Qué es lo que tiene que Se le ofrecen dos cosas. Cuando se tratan de cuestiones que son médicas o sociales, nosotros tratamos de referirle a los especialistas. E incluso ponemos a veces en nuestro programa las páginas de la internet, los teléfonos donde la gente puede contactar para más ayuda. Y yo le ofrezco la posibilidad de una reflexión bíblica. Es decir, la gente no es original en lo que le pasa. Lo que le pasa a la gente hoy día le ha pasado a otros, pero hay un tema que la Biblia propone al que nosotros deberíamos estar atentos. Perfecto, vamos a hacer una pausa, ya volvemos.
emoción del deporte está en www.elgráfico.com. Ingresa al nuevo escenario deportivo y descubrí toda la pasión del deporte. Fotos, videos, fichas y resultados de las mejores ligas del mundo. Elgráfico.com. Conectados por deporte. Blur. La revista más innovadora y moderna de todos los tiempos. Única en su estilo, creativa. Un espacio exclusivo y reservado de entretenimiento y diversión, llevada al máximo. Blur. Time Out, Movie, lo mejor de la cartelera. Art. Shopping, la guía de la moda. Go, viajes cortos fuera de la ciudad. Blur. Perfecto, Guillermo, quiero que coloquemos en perspectiva entonces lo que está ocurriendo en América Latina a partir del ejemplo concreto de las condiciones laborales, de las pésimas condiciones laborales de estos mineros que quedaron atrapados ahí, que es lo que se está rescatando ahora de toda esta tragedia, que afortunadamente terminó en un éxito, ¿no?, con el rescate de los 33 mineros. Pero las condiciones esas no son exclusivas de Chile, o sea, ¿por qué América Latina sigue varios siglos después arrastrando tantos problemas de ese tipo? Porque al liberalizarse toda la cuestión de supervisión en el campo laboral, para que haya quizás mayor empleo, pero también para que haya mayor lucro para algunas empresas, entonces el obrero, el trabajador, a veces tiene que perder algunos beneficios logrados para que haya más rentabilidad en la empresa. Yo pienso que ese es un error. Es decir, creo que hay una necesidad de producir más y más eficiente, para eso tenemos tecnología. Pero también hay una preocupación, o debe haber una preocupación de las empresas por el bienestar social y de trabajo de las personas. Eso va a costar más, claro. A mí no me importaría pagar más por algunas cuestiones que hoy día el precio es ridículo, ¿no?, en términos de electrónica. No me importaría pagar más si yo sé positivamente que eso beneficia al que está trabajando ahí. Pero no podemos seguir en esta carrera loca de abaratar tanto las cosas que ya son desechables y en donde la gente trabaja en condiciones pésimas. Entonces yo pienso que hay una preocupación del Estado. Cuando hablo del Estado no hablo del gobierno, ¿eh? El gobierno es funcional. Elegimos un gobierno de este color y mañana de otro. Exacto. Pero estamos hablando del Estado como institución que regula toda la cuestión de vida en un país. Nosotros al votar, al establecer un sistema legislativo, presidencial y qué sé yo, magistratura y todas esas cosas, lo que estamos haciendo es darle un poder y una autoridad delegada para que actúen en nuestro beneficio. Claro. Pero tenemos que convencernos que nosotros tenemos que ser los beneficiados de eso. Y para eso yo creo se requiere entonces una inteligencia de todo el que vota para que elija a esas autoridades que le representen, para que haya entonces una condición de vida mejor. Tenemos que llegar a eso en algún momento. No sé cuándo lo vamos a lograr, pero América Latina es un campo de experimentación de hace muchos años, de muchos, qué sé yo, siglos, donde a veces nos frustramos y no tenemos las soluciones que queremos y por eso cambiamos los gobiernos, cambiamos de signo, sin mayor problema. Pero lo que quisiéramos ver es mayor eficiencia. Y eso tiene que traducirse en leyes que nos den un mejor estándar de vida y mayor seguridad en todos los aspectos, para los que manejan, para los que trabajan, para los que educan, para todo el mundo, incluyendo los medios de comunicación. Todo esto finalmente tiene que ver con el tema de los valores, con el tema de la ética, de la responsabilidad. Usted decía responsabilidad, de la responsabilidad social. Hoy se está hablando mucho de la responsabilidad social empresarial, por ejemplo, pero ¿cuánto influye la decadencia de los valores morales, espirituales, los fundamentos éticos? Yo pienso que influye de una manera determinante. Es decir, a mí me llamó la atención que el cardenal primado de Chile, antes que empezara el rescate de los mineros, pues hizo una gran misa y todas las parroquias y las iglesias se asociaron a eso. Y hubo algunas iglesias protestantes que hicieron lo mismo. Es decir, hubo esa necesidad en ese momento de redescubrir de que somos finitos y que tenemos necesidades que trascienden el momento que estamos viviendo. Yo creo que la sociedad también tiene que entender que no podemos dejar a Dios afuera de todo nuestro accionar. Dios es un ente importante, es un agente tan importante que no podemos desligarlo de nuestra vida de todos los días. Y Él nos ha dejado algunas reglas a las que no podemos nosotros decir, no, esto está pasado de moda. Hubo un periodista americano que dijo que los 10 mandamientos no eran sugerencias que Dios había dejado. Los 10 mandamientos son reglas morales, el entorno en el que Dios quiere que viva toda la sociedad.
Es decir, hay cuestiones a las que no podemos sustraernos. Entonces no podemos pretender un gobierno completamente aséptico, ¿no? Que no tenga ningún tipo de valores. El gobierno tiene que tener valores basados y fundados en la ley, pero nosotros como ciudadanos tenemos que tener nuestros valores. Y esos valores, en el caso mío, por ejemplo, en forma específica, se deducen de una enseñanza bíblica que me dice lo que está bien y lo que está mal. Pero en un gobierno, ¿valores para qué? Valores para el bienestar de la sociedad, y un bienestar que no solamente debe impulsar la cuestión material, pero la mejor convivencia entre los seres humanos, entre ellos el valor a la vida, el valor de la vida diaria. Es decir, no puedo entender que porque el Estado no tiene regulaciones específicas, mi vida corre peligro cada vez que salgo a la calle. Es decir, hay cuestiones en que el Estado tiene que preservar por el mejor funcionamiento de la sociedad. Y esos valores se encarnan o se deducen de principios que son morales universales. De acuerdo. Vamos a hacer una pequeña pausa. Volvemos. Hace Suiza 40 años asegurando su tranquilidad. Por eso hace Suiza que ofrece su apoyo. Hace Suiza es ágil y profesional. Hábilmente responderemos para conservar tu bienestar. Hace Suiza es tu muralla de seguridad. Seguimos esta mañana conversando con Guillermo Serrano, conductor de La Vida Ahora. Guillermo, usted mencionó algo en el segmento anterior. Dijo, la sociedad debe entender que no podemos dejar a Dios afuera. Pero a veces me pregunto, de repente, en términos de la iglesia, y hablo de la iglesia cristiana evangélica o la iglesia católica, los cristianos en general, tal parece que de repente a Dios no es que se le esté dejando afuera, sino que se le está dejando encerrado en las iglesias, en las cuatro paredes. Bueno, es una visión que tiene a veces, que tiene la teología, los pastores, la gente que regula, ¿no? Los obispos, los sacerdotes, que regulan la cosa religiosa, en que hacen mucho énfasis en la vida cultica, en la vida en donde que se desarrolla en el interior de la iglesia, en nuestra alabanza, oración, predicación. Pero que eso es importante para toda la familia y para el individuo participar de alguna especie de comunión, de relación íntima con Dios, a mí me parece que es importante. Pero las iglesias, todas ellas, tienen que tener claro que ante las necesidades que se ven en la sociedad, ellas deben también declararse, ¿no? A través de sus comunicados, a través de sus páginas, a través de declaraciones, tienen que decir lo que les parece que está mal, es decir, en todos los ámbitos de la sociedad. Yo pienso que una iglesia que no se pronuncie, por ejemplo, ante el hecho de la necesidad específica en un lugar y que diga, no, esto está malo, hay que corregirlo, pienso que está faltando a su valor cristiano, porque Jesucristo nos llamó a no contaminarnos con la idea de lo mundano, pero a estar en el mundo viviendo su propia experiencia. Es decir, no hay escape. De escape. acuerdo, pero en algún momento determinado da la impresión de que la iglesia en general se ha retraído, ¿no? y se ha aislado de la realidad. Bueno, porque eso... En los últimos años, no sé si en los últimos 10, 15 o 20 años hacia atrás es que se ha visto un cambio distinto, donde ya se ve con más protagonismo a la iglesia. No estoy hablando necesariamente de los pastores, sino de una congregación. Es que la gente también tiene un escape psicológico para la gente. Hay que entenderlo, que después de lidiar con todos los problemas de la semana, una persona que va a un servicio religioso y que tiene una excelente música y que tiene una ambientación ahí de primera calidad y a un tema que le regala a sus oídos un banquete que no ha tenido en la semana, pienso que es una actitud natural de la gente construirse su mundo alrededor de su iglesia, alrededor de su denominación o congregación, y tratar de escapar a las presiones y a las opresiones que vive a diario. Pienso que es una actitud natural, pero
es una lucha constante en la que tenemos que tener, de que debemos entender que tenemos una participación como ciudadanos, quizás no como iglesias propiamente tales, pero como ciudadanos que somos cristianos, que digamos, encarnamos valores cristianos, tenemos que también tener una opinión allí donde trabajamos, donde estudiamos, y que la gente pueda ver que somos agentes de cambio en muchas áreas, incluso con una palabra muy simple de apoyo, de solidaridad, de expresarle algún pensamiento bíblico. Yo creo que hacemos una gran ayuda y hacemos a veces un cambio en la vida de alguna gente. Es decir, la iglesia puede manifestarse en la sociedad también a través del accionar de sus propios miembros. A eso yo creo que es lo que la Biblia le llama ser sal de la tierra, es decir, no solamente a esas declaraciones que nadie entiende, ¿no? Muy largas en páginas, pero a la vida en sociedad de la gente. Pero a ver, ¿cómo hace usted para evitar que no se caiga en otros conceptos de hace 20 años atrás? El tema de la teología de la liberación también, que de alguna forma terminó haciéndole mucho daño a la Iglesia Católica, por ejemplo. Bueno, la teología de la liberación tiene un momento en la historia, en los años 60, cuando la Iglesia estaba totalmente arrinconada en muchas áreas y no tenía opinión sobre nada, porque lo que más le convenía en ese momento era preservar el momento. Entonces viene esa necesidad de expresar ante la injusticia, ante cuestiones que se vivían, y entonces aparecen estas teologías de la liberación que se hicieron muy populares, como una llamada de atención al cristianismo que estaba como demasiado apartado. Hoy día nosotros podemos caer en el otro extremo, es decir, podemos darle un valor a todo lo que hoy día sucede como si todo fuera bueno, lo cual no es cierto. Hay cuestiones que son malas en la sociedad. Los medios de comunicación, disculpe, los medios de comunicación, por ejemplo, no todo lo que los medios de comunicación hacen está malo, pero no todo lo que los medios de comunicación hacen está bueno. Es decir, este mismo programa que va, por ejemplo, en vivo, va al internet, la internet puede ser muy buena, puede ser muy mala, depende mucho de nosotros, le damos el valor que nosotros queramos. Claro. Pero entonces yo creo que hay una necesidad de vivir un cristianismo que realmente la gente diga, me parece que esta persona es sincera, es auténtica. El mensaje de Jesucristo no se valoró hasta después que Jesucristo realmente pasó de este mundo y tuvo toda su experiencia de muerte, resurrección en la que nosotros creemos, pero en el momento mismo la gente tenía muchas dudas del mensaje de Jesucristo porque aparecía como un ser humano más. Pero en el fondo no somos llamados los cristianos a ser un ser humano más nomás, y decir, y no tanta ese bombo que nos queremos tocar como si fuéramos algo extraordinario. No somos seres humanos más, pero con valores distintos. Perfecto, nos quedamos en ese punto, volvemos. Todos los días salimos a dar lo mejor de nosotros, salimos a dejar el corazón en el trabajo. Cuando hay adversidad, salimos. Cuando no sale el sol, salimos. Así somos los salvadoreños. Ponemos el alma en todo lo que hacemos. Y esta vez también saldremos. Porque saliendo a trabajar es que se sale adelante. La emoción del deporte está en www.elgráfico.com. Ingresa al nuevo escenario deportivo y descubrí toda la pasión del deporte. Fotos, videos, fichas y resultados de las mejores ligas del mundo. Elgráfico.com. Conectados por deporte. Guillermo, quisiera saber que usted me explicara o hiciera el esfuerzo por explicarme qué es lo que está pasando en América Latina. ¿Por qué tantos problemas de carácter social, económicos, lo que hablábamos del tema de los mineros, obviamente que tiene que ver con las condiciones laborales, pero la violencia, por ejemplo? O sea, nuestro país ha llegado a tener 11, 12 homicidios al día. Pienso que se ha perdido mucho la convivencia humana porque soy de la opinión que la base de la sociedad es la familia. Al destruirse la familia, yo creo que no quedan muchos elementos que salvaguarden la convivencia entre los seres humanos. La familia que se conforma, ¿verdad?, por un padre, una madre, los hijos, esa familia hoy día casi no existe ya
por cuestiones de la presión social que hace que el padre trabaje 1 o 2 trabajos, la madre tenga que salir de la casa a hacer su trabajo. Los hijos tienen un horario tan arbitrario en las escuelas que prácticamente son gente que se reúne a veces los fines de semana para alguna comida y eso es lo que va quedando en la familia. Pero también está el otro problema social, el índice de divorcio, el índice de padres que abandonan su responsabilidad y dejan a la mujer criando a los hijos, o simplemente la pareja se deshace y los hijos quedan a la buena de Dios. Creo que cuando la familia se destruye, la base de la sociedad ha perdido algo. Y a eso yo le atribuyo en parte la inestabilidad emocional que trae tanto problema social a la larga. Pero también creo que hay otro factor que está destruyendo la convivencia entre los seres humanos y yo pienso que le doy un cierto valor a la cuestión de las drogas, a la cuestión del alcoholismo y todo ese tipo de cosas, pero yo creo que también hay un elemento de desigualdad social. Cada vez nosotros vemos que hay menos gente que vive bien y más gente que vive mal. Y eso crea un resentimiento, eso crea algún tipo de malestar y de odio en algunas personas que incluso pueden llegar al crimen. Entonces yo pienso que aquí hay una... Eso tampoco es una apología. No, pero yo creo honestamente que aquí hay una cuestión social en la que los gobiernos, no importa el signo político que tengan, tienen que entender, tienen que llamar a algunas instituciones de carácter espiritual para que también tengan una opinión cuando se regulan ciertas leyes, cuando se dan cierto tipo de códigos, para que la gente entonces también entienda que los que gobiernan necesitan saber efectivamente lo que está pasando en la sociedad. Yo pienso que la convivencia está amenazada, pero está amenazada fundamentalmente por la pérdida de valores. ¿Cómo un niño va a saber lo que es el bien y el mal si no tiene a quien preguntarle en casa? ¿Le va a preguntar acaso a sus compañeros que también están viviendo la misma situación? Es decir, un maestro no da abasto, ¿no?, para cubrir una sala de clase de 40, 50 niños, no da abasto para cubrir su tarea, aunque quiera hacerlo lo mejor posible. Ahora, de hecho, hay 2 centros neurálgicos de la formación de los pequeños, ¿no?, que tiene que ver con su casa, su familia, es decir, su familia, y la escuela, ¿no? Sí, pero la escuela, yo le atribuyo un gran valor, pero resulta que la escuela está desbordada con salones de clase, con una asistencia en que el maestro y la maestra ya no puede saber lo que pasa en su casa. Es imposible con la cantidad de personas que tienen en una sala de clase. O sea, también hay ese factor que los gobiernos tienen que explorar. Tenemos que tener mejores escuelas, tenemos que tener mejores maestros, tenemos que pagarles mejor a los maestros para que entonces también haya un sentido de vocación en la tarea que están haciendo. Familia y escuela, pero también está el otro factor de que si no se le entregan valores morales, esos niños y esos jóvenes van a tomar lo primero que se les presenta en la calle. Y la calle no es la mejor escuela. Eso está probado y archicomprobado en todas las sociedades de América Latina. Bueno, de hecho hay quienes plantean que lo que el menor no aprende en su casa o no se le enseña en su casa, lo van a aprender en la calle y le enseñarán en la calle. Y obviamente lo de la calle no es lo mejor. No es lo mejor, pero también se le podría pedir a los padres que eduquen a su hijo cuando a veces se matan trabajando para llevar lo mínimo y no tienen el tiempo para lo suyo. Aquí hay que ser muy realista, a lo mejor tendríamos que decirle a toda la gente, hagamos como en China, que cada familia tenga un hijo, ¿verdad? Pero que se preocupe de ese hijo. Pero a lo mejor no va a ser tampoco posible, es decir, tampoco va a ser posible que se preocupen cuando no tienen el tiempo material o el tiempo de calidad, como se le quiera llamar, para tratar de educar y de guiar a su hijo. Yo como pastor siempre le he dicho a las parejas jóvenes, nadie los obliga a casarse y tampoco nadie los obliga a tener hijos. Tengan mucho cuidado con las decisiones que hacen en la vida, porque tienen mucha trascendencia. Yo vengo de una casa normal, fuimos 6 hermanos, pero mis padres siempre fueron un modelo no un modelo de santidad, pero un modelo en sentido de responsabilidad. Entonces, yo los valores que yo tengo los vi en mis padres. Es decir, yo nunca aspiré a tener como modelo de vida un deportista, un cantante. Mis padres son el modelo formativo en mi vida. El mismo ejemplo que yo quiero darle a mis hijos. Es decir, uno aprende cuestiones adquiridas y las lleva consigo y no se puede deshacer de ellas. Pero los referentes de los jóvenes ahora no necesariamente a veces son los padres. O sea, pero deberían serlo. Los encuentran en el Facebook. Pero deberían serlo. Yo insisto en que deberían serlo. Es decir, aquí vamos a tener un punto de quiebre a veces, pero tenemos que recobrar esos valores. Yo no veo otro escape. Bueno, hacemos otra pequeña pausa, ya regresamos.
Estimulamos tus sentidos para que leas, veas, escuches e interactúes con la verdad. LPG Multimedia. El inicio de una estrategia financiera desde los negocios y la actividad económica hacia toda Centroamérica. El Economista Regional, una revista especializada donde encuentras el panorama empresarial y los principales movimientos financieros. El Economista, el modelo regional de información económica. Guillermo, decía usted en los segmentos anteriores que los gobiernos deben escuchar más la opinión de las iglesias, decía usted, pero a veces uno tiene la impresión de que, no todos los gobiernos, pero algunos gobiernos tienden más a distanciarse, y sobre todo cuando tienen que ver con temas que tienen que ver con el tema del aborto, la homosexualidad o la diversidad sexual, como se le llama hoy. Es una apreciación que a veces los gobiernos tienen erróneamente porque han detectado que las iglesias a veces tienen opiniones demasiado extremas en algunas áreas, pero los que son entes formadores, los que son agencias que forman la manera de pensar y que entregan valores, son necesariamente las iglesias. No hay un club deportivo ni existe una organización de beneficencia que entregue valores morales o éticos para el bienestar de todos los días. Es decir, las iglesias, los que somos parte de la iglesia, creemos que tenemos esa función y esa misión. Pero no estoy haciendo aquí una defensa de una iglesia en particular. Yo creo que hay otros elementos en una sociedad pluralista que pueden entregar estos valores, no solamente las iglesias llamadas cristianas, católicas, evangélicas, sí, pero también están, la comunidad judía, la comunidad musulmana, hay elementos en otras religiones que tienen algunos valores que también son universales, el budismo, es decir, el gobierno tiene la obligación de escuchar a esta gente y decir qué es lo que ustedes piensan, qué ustedes proponen, cuál es su idea sobre esta legislatura que afecta a la familia, en este caso salvadoreña. Por ejemplo, si se va a legislar acerca de una jornada educacional, vamos a decir una jornada educacional de 8 horas, ¿verdad? O 6 horas, sí, con un recreo para que los estudiantes tomen su merienda. ¿Qué les parece a ustedes como entidades formadoras y de moralidad este tipo de legislación? Y a lo mejor las iglesias van a decir, o las comunidades religiosas van a decir, nos parece bien siempre que haya esto, lo otro, nos parece mal por esto y lo otro. Es decir, cuando se propone una legislatura que le quita a lo mejor beneficios laborales a un trabajador, ¿qué le parece a usted? ¿Usted cree honestamente que las familias pueden funcionar de esta manera? Es decir, ¿cómo va a afectar el entorno? Yo pienso que pedir una opinión no está mal. Yo pienso porque todas las decisiones que toman los gobiernos finalmente tienen un impacto en la sociedad. Exactamente. Todo tipo de decisiones. O sea. Pero los pastores, los líderes de las iglesias y de las comunidades religiosas tienen que entender también que su papel no es ser legisladores y su papel no es estar en la cuestión política, pero dar la opinión cuando se les pida y dar una opinión que sea fundada. Es decir, tampoco la opinión que tienda a traer agua a mi molino, ¿no? Yo voy a dar esta opinión, pero yo quiero esto en compensación. Tenemos que aprender a mirar por el bien de la sociedad, porque es ahí donde la gente nos va realmente a valorar la opinión que tengamos. Y para esto yo creo que tenemos que aprender que nuestro papel como entes formadoras de opinión en una iglesia está circunscrita a los miembros que tenemos, pero que miramos con mucha preocupación la sociedad en la que vivimos. Y pienso que los pastores, líderes, obispos, quienes sean, que tengan esta opinión, yo creo que van a sobrevivir mejor a su propia idea de la imagen que tengan. Porque tenemos que entender que Jesucristo, cuando habló su mensaje de las bienaventuranzas en Mateo capítulo 5, y dijo, bienaventurado esto y bienaventurado aquello, estaba dando cuestiones universales que no todo el mundo las toma en cuenta, ni las tomó en cuenta en su momento. Es decir, hay valores que se dan, pero que a veces no se toman en cuenta, y tenemos que estar con los pies muy bien puestos en la tierra cuando la opinión se toma o no se toma. Guillermo, pero en América Latina hay una fuerte tendencia de los gobiernos, de los congresos, de los parlamentos sobre temas muy sensibles. Por ejemplo, la legalización de los matrimonios entre personas del mismo sexo. ¿Cómo se explica esto a la luz de lo que estamos conversando? Las iglesias tienen que tener una opinión y los pastores deben tener una opinión sobre esto, pero también deben entender que la sociedad funciona a veces de maneras que van en caminos paralelos a la iglesia. Yo puedo tener una opinión respecto de las uniones libres y puedo tener una opinión acerca de si la homosexualidad es una condición
genética o una condición adquirida. Yo puedo tener una opinión y puedo expresarla, pero yo no puedo pretender con mi opinión imponer mi opinión sobre lo que otra persona pueda decir o pueda pensar. Y los gobiernos tienen una función pluralista, tienen que entender que hay cuestiones en la sociedad que funcionan más allá de lo que sean mis propios gustos o preferencias. Yo pienso que la convivencia entre los seres humanos es respetar las decisiones y los estilos de vida que cada uno quiera tener, aunque yo personalmente no esté de acuerdo con ello. Es decir, eso no significa que yo tenga que tener una actitud antagónica, pero sí voy a seguir insistiendo en lo que yo creo. Es decir, yo pienso que para todo este tipo de problemática moderna tiene que haber un encare bíblico, pero tiene que haber también un cuidado bíblico para esa persona, tiene que haber un cuidado pastoral, tiene que haber un aconsejamiento, una ayuda. No podemos nosotros excluir a estas personas solamente porque no se comparten con las ideas que yo tenga. Entonces yo pienso que los gobiernos necesariamente más y más van a depender de una opinión que tenga valores éticos y que tenga valores morales ante la compleja situación en la que estamos viviendo modernamente. No podemos escapar a este tiempo, no podemos escapar, ese es el tiempo que nos ha tocado vivir. Y en este tiempo tenemos que encontrar algún tipo de ayuda y algún tipo de solución. Perfecto, bueno, creo que nos vamos a quedar en este punto y regresamos entonces para el último bloque de la entrevista. Learn. La revista más innovadora y moderna de todos los tiempos. Única en su estilo, creativa. Un espacio exclusivo y reservado de entretenimiento y diversión, llevada al máximo. Learn. Time Out, Movie, lo mejor de la cartelera. Art. Shopping, la guía de la moda. Go, viajes cortos fuera de la ciudad. Blur. La emoción del deporte está en www.elgráfico.com. Ingresa al nuevo escenario deportivo y descubrí toda la pasión del deporte. Fotos, videos, fichas y resultados de las mejores ligas del mundo. Elgráfico.com. Conectados por deporte. Bueno, siempre alrededor de los temas que estamos conversando, siempre la interrogante que surge es, Guillermo, ¿por qué a pesar de que los cristianos evangélicos o cristianos católicos, los países, El Salvador, yo creo que puede ser un 95-99% declarado cristiano, luego se deriva cristiano evangélico, cristiano católico, pero ¿por qué siendo una sociedad que se considera cristiana tiene los niveles de pobreza, los niveles de violencia, por ejemplo, como los que tiene El Salvador? Porque muchas veces la gente cristiana cree en una especie de fatalismo, ¿no? Como yo soy cristiano, como yo creo en que Dios me va a sacar al final a vivir una vida glorificada en el cielo, pues los problemas que nos afectan aquí no tienen mucha trascendencia o importancia. Es decir, a veces se adopta una actitud fatalista. Esa es la condición de vida y tenemos que dejarla y aceptarla como es. Y yo pienso que es un error. Y con esto no estoy diciendo que los cristianos sean contestatarios y que salgan a las calles con bandera a protestar cada legislatura y cada cosa que se haga. No estoy diciendo eso. Pero estoy diciendo que sí tenemos la posibilidad de hacer oír nuestra voz a través de distintos canales, a través de distintos medios de expresión. Lo que pasa es que nosotros no nos creemos en nuestra propia opinión, ni tampoco creemos a veces que nuestra opinión sea importante. Y lo dejamos para después o decimos quién nos va a oír o quién va a hacer alguna cosa como esta. Es decir, nosotros mismos no creemos en la importancia del mensaje que tenemos. Entonces yo creo que hay que comenzar con un basta, ¿no? Y decir, no podemos seguir viviendo en una sociedad violenta y en una sociedad donde los valores de la vida no se respeten. Tenemos todos que hacer un esfuerzo porque todos vivimos en un país y en un medio en que se nos han dado las condiciones para vivir una vida, si no feliz, por lo menos grata, por lo menos en paz. Y a esa paz es la que todos tenemos que buscar. Y para hacerse sentir no necesariamente hay que crear partidos políticos que sean partidos evangélicos, por ejemplo, o sea, la experiencia que ha habido en Guatemala, en El Salvador. Yo creo que los partidos políticos tienen un campo de acción y que los cristianos pueden participar
en forma individual en esos partidos políticos, pero lo que no pueden arrastrar es a las iglesias como denominación. Cuando una iglesia se politiza y crea su partido político, entonces tiene un gran problema porque una gran cantidad de la población simplemente no va a creer en su mensaje. El mensaje nuestro es la reconciliación nacional, es la reconciliación entre los seres humanos, pero debemos destacar la vocación de los jóvenes, de las señoritas, de las mujeres, de los hombres, para que se desempeñen en distintos campos, y entre ellos el campo de la política, y debemos orar por ello y debemos estimularles para que en ese campo sean efectivos. Pero yo no creo que la iglesia como denominación, tenga que crear un partido político. Creo que los partidos políticos están bien, incluso una asociación de cristianos puede crear un partido político, pero no puede llevar una camiseta denominacional. No puede decir, esta es el partido que representa a esta iglesia, porque los cristianos podemos participar, yo creo, en todos los partidos políticos que tengan valores fundamentales, el derecho a la vida, la defensa de los valores éticos, la defensa de una mejor convivencia social, la mejor relación laboral, patronal, empleado. Es decir, donde veamos esos valores, nosotros podemos, yo creo, ser miembros de esos partidos. O sea, lo que usted nos dice es que es válido, por ejemplo, que una iglesia pueda hacer un análisis profundo sobre las plataformas de gobierno, por ejemplo, en los partidos políticos en campaña. O sea, con cuál hay más identidad, no de la iglesia, sino de los fundamentos bíblicos. Yo pienso que las iglesias tienen el deber y la obligación de aclarar la mente de la gente y decir, en estas cosas nosotros creemos. Si esta cosa es la que nosotros creemos, ustedes las ven representadas en algún partido político, pues voten por ello. Pero hay algunos partidos políticos por los que yo nunca votaría, un partido anarquista, por ejemplo, que no cree en el Estado, que no cree en la sociedad, que no cree en ninguna cosa. ¿Cómo yo podría darle mi voto? ¿Cómo yo podría decir, no, este partido realmente es un partido que representa los valores cristianos cuando no tiene ninguno? Es decir, uno tiene que empezar a usar un poco de juicio en esta área también. Bueno, para ir cerrando la entrevista, que el tiempo se nos está agotando, quiero cerrar nada más preguntándole qué lo ha traído al país. Bueno, me invitaron a dar unas conferencias en el área de comunicación para mañana sábado y estaré hablando específicamente de la predicación contemporánea y moderna, pero que tiene que ser bíblica, pero tiene también que de alguna manera conectarse con la gente. No podemos seguir predicando en términos teóricos, pero en términos prácticos, para que la gente pueda también establecer un puente de relación. Así que mañana estaré hablando de ese tema, porque escribí un libro sobre la predicación contemporánea, y yo creo que eso es lo que le llamó la atención a alguna gente para invitarme a esta conferencia. Bueno, perfecto, se nos agotó el tiempo. Quiero agradecerle por su participación, Guillermo, y bueno, una buena estadía en nuestro país. Gracias, William, muy amable. Gentil. Bueno, terminamos de esta forma la entrevista en línea. Les invito a que nos vea el próximo lunes a las 8 de la mañana. Estará con nosotros el presidente de Fútbol Forever para conversar sobre la experiencia que ha tenido ese proyecto en nuestro país. Alejandro Gutman estará con nosotros. Buenos días.